saludando a todos ustedes que conectan con nosotros en sus hogares como cada mañana, con ese fiel compromiso de llevarles información certera en salud y bienestar. Hoy recibimos en cabina a unas invitadas que vienen por primera vez, pero tenemos la seguridad de que van a regresar. Así es, doctoras, aquí el que viene tiene que regresar. Ese es el compromiso. Así que ustedes ya cayeron en el gancho. Son ellas, la doctora a mi derecha, Estela María Giraldo, quien es especialista en implantes y cirugía oral, y la doctora Indira López, odontopediatra. Lo dije bien, ¿verdad? Un placer. Ellas son de SOA. Bienvenidas y gracias por estar aquí en esta mañana. Un placer. Doctora Estela, ¿verdad? Empezamos con usted. Explíquenos un poquito y háblenos sobre SOA. ¿En qué consiste? ¿Cómo va eso de todo lo que es la salud bucal, por así decirlo, la odontología como tal? Bueno, el SOA es un servicio de odontología que pertenece al Hospital Metropolitano de Santiago y es un servicio que se creó hace 17 años junto con el Hospital Metropolitano. En el servicio de odontología siempre ha sido nuestra filosofía el crear, el hacer un servicio integral donde formamos la parte de la odontología básica, la odontología especializada con la salud general. Entonces tenemos una personal de base donde trabajamos como odontólogas y adicional a esto tenemos un grupo de especialistas que rotan en diferentes momentos del día, de la semana y prestamos entonces la atención completa en odontología. Perfecto. Entonces, ¿cómo se integra ese equipo que manejan ustedes, diría, multidisciplinarmente? Porque yo digo y hemos recibido doctores, ¿verdad? Uno ve que el neurólogo, que el cardiólogo, pero la parte de odontología también es un mundo. Sí. O sea, y de repente uno va al médico, no, que el que saca extrae los dientes no es el mismo que pone la ortodoncia. Explíquenos un poquito de toda esa parte integral del manejo multidisciplinar dentro de la misma odontología. Bueno, nosotros hacemos una visión general del paciente, pero comienza desde lo más simple, que es la parte de observación de ese paciente. Hacemos una inclusión del paciente con educación, una evaluación general, utilizamos un programa digital, utilizamos ayudas diagnósticas. Entonces, de acuerdo a ese diagnóstico preliminar, nosotros vamos dirigiendo al paciente hacia su atención. Y lo hacemos en pacientes desde la edad temprana, como lo hace la doctora Indira, pacientes con diferentes estados generales, en embarazo, en diferentes etapas de la vida, pacientes con compromisos también sistémicos o generales, como pacientes cardiovasculares, pacientes que tengan condiciones especiales. Y por último, trabajamos entonces en un orden de creciente complejidad, como mencioné, que va desde la atención en el consultorio dental, con diferentes recursos, hasta la atención bajo condiciones como el óxido nitroso, e incluso podemos llegar al quirófano con determinados pacientes. Es decir, que tratamos de hacer una dirección que va en creciente complejidad de acuerdo a cada caso particular. Y me llama mucho la atención de que, o sea, el abordaje integral y desde el punto 1 de la vida hasta, como usted dice, el caso más complejo y todo en un solo lugar. Sí. Es decir, llegué al Hospital Metropolitano de Santiago, voy a SOA y no tengo que moverme de ahí a hacerme ningún tema como que más integral de lo que me están pidiendo. Pero también me llama la atención el hecho de tocar la parte de los niños. Claro. Y yo creo que muchas veces uno atiende más a los niños cuando tiene que ir al dentista que después cuando uno crece, porque uno, ya yo me siento bien. ¿A qué edad? O sea, ¿desde qué edad debemos llevar los niños al odontólogo? Mira, la edad principal sería ya desde que erupcione el primer diente deciduo. Ya cuando ese dientito sale alrededor de los 5, 6, 7 meses de vida, es lo correcto. Ahí nosotros actuamos conjuntamente con los padres, le damos las orientaciones necesarias en cuanto a la higiene oral que necesite el niño. Igualmente le damos las instrucciones de la dieta, de cómo actuar en algunos casos. Es como un conjunto, como mencionó la doctora anteriormente, de que se le da esa explicación per se a los padres y tienen una orientación para así entonces que el niño crezca adecuadamente y a nivel oral sea un niño totalmente sano. Y realmente todavía estamos viendo eso de que los padres sacan, yo me río porque es que ahora en este momento estoy viendo un TBT de que se traslada de que te amarran el dientito con el hilo y todavía lo sacan, todavía se ve. Ay, claro, siempre dicen los niños, dicen, mi abuela me lo sacó, mi abuela cogió un hilito y me lo sacó, siempre yo no sé qué. Las abuelas siendo abuelas, siempre, pero eso sucede, principalmente qué tanto está ese dientito bien flojito, las abuelas ayudan un poquito,
No tengo problema que las abuelas nos ayuden, claro está. Claro. Entonces, esa diferencia y a la vez esa importancia del tratamiento de esa odontología general a entender desde los padres la necesidad de atender a nuestros niños desde la primera edad, porque también tenemos, aunque tenemos una generación de padres muy conscientes, pero también lo que dicen, yo no tuve que ir al dentista, al odontólogo y estoy bien, por ejemplo. Sí, yo creo que hay un punto muy importante en esto y es que la mayoría de los adultos tenemos una historia de temor, que el odontólogo nos causa ansiedad, tenemos dificultad. Acudir al odontólogo es casi una necesidad y a veces no entendemos que la visita al odontólogo es parte de la salud general, que es muy importante la prevención, la educación, y por eso los adultos muchas veces cargamos con una historia pasada que nos dificulta ese ingreso al odontólogo. Yo creo que la odontopediatría por eso es tan valiosa, porque que al niño hay que acostumbrarlo, hay que hacerle entender que es parte de su proceso natural, que ir al odontólogo debe ser adecuado, no digo agradable, porque hay aspectos de la odontología que son difíciles de manejar y que causan ansiedad y temor y dolor, pero yo creo que es un proceso que nosotros estamos tratando de hacer para que la generación nueva tenga un concepto diferente de la odontología. ¿Y qué consecuencias tiene evitar, ya sea por el miedo o porque no tengo muchas veces, ¿verdad? ¿Se entiende? Es costoso o no tengo los recursos. O sea, ¿qué consecuencias tiene evitar ir donde el odontólogo a tiempo y que puede entonces tener esas consecuencias a futuro y, como usted dijo, hasta enfermedades que pueden ser signos de alerta y reflejarse en el tema de la parte odontológica? Las consecuencias, yo creo que las consecuencias van desde que las cosas se complican, es decir, que lo que tú ves incipiente, lo que está comenzando, si tú no le pones atención a tiempo, va a ser complicado a todo nivel, desde causarte dolor, desde causarte pérdidas dentales, problemas en la salud general, en el estilo de vida, en la sonrisa. Entonces, si uno deja que pase el tiempo, cada vez es peor esa solución. Yo creo que la salud, la sonrisa y la calidad de vida dependen de cómo uno enfrente esa situación de salud oral en un momento temprano. ¿Y en su caso con los niños? Lo mismo diría, lo mismo. ¿Qué pasa? Como estaba explicando la doctora, la parte de la odontopediatría es como el inicio a que también me vaya donde un odontólogo a futuro. Es el que va a determinar qué prevención, qué a futuro yo puedo tener. Se puede determinar si una lesión incipiente empieza, se monitorea, se observa y puede prevenir cosas a mayores. Todo tiene que ver con la prevención. Entonces, esa parte del odontopediatra nosotros tratamos de hacer de que esa primera visita sea agradable, sea feliz, sea consciente, sea algo que el niño y el papá entiendan que implica a nivel de su salud completa. No solamente a nivel de su salud oral, sino que influye completamente en general. ¿Y les pasa a ustedes? Nos han contado un ejemplo, nutriólogos que nos han visitado, que muchas veces tienen el caso de padres que le exigen a sus hijos que tienen que llevar cierto tipo, ¿verdad?, de dietas o de planes alimenticios. Sin embargo, los primeros que no cumplen esos planes, pues son los padres. Entonces, ¿qué pasa con ustedes? ¿Tienen ese cuadro de padres que llevan a sus hijos al odontólogo, que quieren que sus hijos mantengan, que lo llevan el tema de los brackets, pero ellos no cumplen con los requerimientos que se tiene que tener para tener una adecuada salud odontológica? Yo creo que a nosotros nos interesa mucho la parte humana. Una de las características que nosotros hemos tratado de forjar en este servicio es que a nivel humano hagamos empatía con el otro. Y nos gusta mucho eso de conversar con los padres, conversar con los pacientes, para que el paciente sea consciente, porque aunque uno obligue o ponga reglas o ponga así, el paciente no es consciente de la importancia de su propio modelo, de su propio ejemplo hacia sus hijos, no hay forma. Tiene que ser que de alguna manera nosotros conectemos con esos pacientes y logremos dar esa información de salud que es preventiva, que creo que es Esa es la forma como en SOA manejan el miedo. Yo creo que ustedes tienen como una filosofía de atención. Sí. Se basa como en eso, ¿verdad? Sí, totalmente. Nuestra atención es totalmente humana. Tratamos de que el paciente se sienta como un familiar. Tratamos de que el paciente se sienta que pertenece totalmente a SOA, que no sea solamente ir al dentista, sino yo voy para SOA, voy para donde yo me sienta cómoda, voy para donde me tratan súper bien, me siento que puedo interactuar con mis doctoras, con mis doctores. O sea, tratamos de que
que sea muy relajado, que no se provoque esa ansiedad. ¿Y cómo manejan ustedes el tema de las conductas de los menores? Que sabemos que es una generación así con muchísima energía, pero también, ¿verdad? Las conductas de unos adolescentes y una nueva generación que quieren las cosas como yo la vi en las redes sociales. Estas respuestas las vamos a tener después de esta primera pausa. A ustedes, como siempre, las gracias por mantener la sintonía. Hoy tenemos un programa súper especial porque cuando tenemos la cabina llena nos sentimos así como que acogiditos aquí en casa. Nos visita hoy el equipo de SOA. Estábamos hablando del tema de su filosofía de atención y qué bonito es sentirse pues parte de casa cuando uno va a algún lugar, sobre todo a la atención odontológica. Señores, el tema nada más del sonido cuando uno le están haciendo una limpieza, por favor. Y yo sé que no soy la única con esto. Entonces hablamos de cómo ustedes logran que los menores, los más pequeños de casa, mantengan la conducta cuando están haciendo un proceso, pero también unos adolescentes y unos adultitos más grandecitos, entre los 18 y 20, que vienen ahora con patrones establecidos de lo que quieren, porque lo están viendo en las redes o están siendo incididos o influenciados, valga, por lo que están viendo en los medios sociales. Mira, en cuanto a los pequeñitos, nosotros utilizamos diferentes tipos de técnicas. Se utiliza mucho la técnica de decir, mostrar y hacer, en el cual nosotros le mostramos, le enseñamos y le decimos que no va a ser nada que le afecte, que nada va a ser nada que le duela o que le moleste o que ellos se sientan incómodos. Todo va a ser enseñándole, igual como cuando uno va al colegio, el maestro enseña y nosotros aprendemos. También en esos casos en el cual, por ejemplo, el niño no cede, se siguen haciendo lo que se llaman las citas cortas. Previamente se hacen citas cortas, en las cuales se van haciendo regularmente para que así el niño vaya aprendiendo y vaya diciendo, no, si yo voy para allá, para SOA, yo voy a ir a jugar con la doctora. O sea, se va a sentir en casa, se va a sentir como que tiene un familiar, que eso es una de nuestras filosofías. También está la parte ya cuando el niño presenta alguna ansiedad. Utilizamos la técnica puede ser el óxido nitroso, y en dado caso de que el niño no presente o tenga alguna condición de salud o alguna condición especial, ya entonces implementamos lo que es la anestesia, puede ser en general, en quirófano, o puede ser una anestesia asistida, en dado caso. Perfecto. Entonces, en este caso, doctora, cuando son los más grandecitos y que están en esa etapa, pues de yo quiero las cosas como yo las digo y como yo las vi. Como ustedes manejan estos casos, porque yo sé que ustedes tienen tal vez un parecer distinto en base a lo que tú, médica o clínicamente en este caso, necesitas. Yo creo que la experiencia con los adultos o con los adolescentes debe ser de un trato de confianza, y mostrar también, comparar, hacer, yo creo que es un proceso educativo, ¿cierto? Es que lo que tú ves, lo que tú me estás pidiendo, no necesariamente es lo correcto para ti. Entonces yo creo que no es como confrontar ni cuestionar, es más educar. Es que el paciente que vaya al SOA tiene que sentir que nosotros estamos trabajando para su bienestar. Y creo que esa es una de las, en general, tenemos esa, vamos a decir, esa fortaleza. Somos muy pacientes, tratamos de hacer esa educación, mostramos imágenes, mostramos casos clínicos, e incluso los pacientes, nosotros, en mi caso particular, en el área de implante, yo le digo, si quieres hablar con otro paciente, si quieres tener la experiencia, visualizar otras cosas diferentes, e incluso una segunda opinión, yo digo, tú tienes que tomar la decisión correcta bajo un concepto de educación y de lo que es mejor para ti, qué es lo que te conviene. Porque las redes sociales, claro, son una gran influencia y para nosotros a veces una gran dificultad. Alcanzar lo que la expectativa del paciente llega con esa idea de un diseño de sonrisa o carillas o algún tratamiento que tal vez no sea el adecuado. Entonces, es un poco como, es un diálogo. Yo creo que es un diálogo donde tenemos que aprender a establecer con los pacientes.
En este diálogo, y tal vez también una de las inquietudes con las que llegan los pacientes, son los implantes dentales. ¿En qué consisten los implantes dentales y cuál es la experiencia desde SOA con este tema? Los implantes dentales, en mi caso particular, que los trabajo y los trabajamos en el SOA, el implante dental es el tratamiento más exitoso que existe en la odontología curativa, ¿cierto? Porque ya perdemos una pieza dental, no tenemos más alternativa que el reemplazo. El reemplazo puede hacerse con prótesis removibles, prótesis fijas, pero el implante dental es la unidad dental, es reemplazar la raíz que se ha perdido de un diente con la corona que se ha perdido de un diente. Entonces se utilizan elementos que son muy seguros, que se utilizan también en otras áreas de la salud, como es elementos de titanio, que son biocompatibles y que se ponen en boca y no tienen básicamente ningún tipo de contraindicación. En pacientes sanos que tengan buen hueso se pueden colocar y el resultado es muy exitoso. Se dice que es uno de los procedimientos de más alta demanda a nivel mundial y el porcentaje de éxito está por encima del 95%. Entonces es un procedimiento muy bonito y es lo que más se acerca a un diente natural perdido. ¿Por qué es tan importante el tema de colocarse esos implantes, pero sobre todo saber dónde colocarlos? Porque ahora hay mucha gente haciendo práctica con la ignorancia de la gente, pero entonces también es bueno como que hablarle a la gente con claridad. Digo, y algo de lo que nosotros podemos aportar a través de Saludando es el tema de la seguridad en salud ante todo. Sí, nosotros pienso que el trabajar en un hospital y en un hospital de tanto prestigio como el Homs nos obliga a ofrecer tratamientos muy seguros. Y yo creo que la manera en que hacemos no solamente la parte de implantes, sino en general la odontología que estamos practicando es muy segura. Es que el paciente sienta que ahí se le va a decir lo que tiene que decirse, no lo que él espera de fuera, sino lo que corresponde en su caso particular. Hay un término compuesto por dos palabras que ustedes tienen desde que iniciaron hablando y es parte como de lo que ustedes usan con los niños. Hablamos de el óxido nitroso. Sí. Podemos como que decirlo en palabras, como que nosotros, y lo que no sabemos, vamos a entender en qué consiste eso y por qué SOA lo aplica y cuáles las ventajas que tiene para que también los padres se entiendan cuando se lo coloquen a los niños qué está pasando realmente con ellos. Mira, el óxido nitroso es un gas inocuo. Es un gas que se utiliza para relajar. Tú ves estar totalmente consciente, pero ayuda a tu sistema a provocar esa relajación. Entonces, al relajarte, te ayuda a que esa consulta sea más placentera. Es muy seguro. Tan pronto tú lo retiras, ya el niño vuelve a estar 100% como estaba desde antes que se sentó en el sillón, porque ya ese periodo, él va a decir, ok, fue eso, no, pues está bien, fue bien fácil. Igualmente, nosotros trabajamos desde la parte de la infancia hasta la parte de la adultez. Recuérdate que venimos con adultos que también presenta esa ansiedad, ese temor al dentista. No, yo no me voy a sentar ahí. No me busquen la forma que no me voy a sentar ahí. Y claro está, se debe trabajar con profesionales capacitados que estén avalados por salud pública de que puedan utilizar ese tipo de óxido, o sea, ese tipo de oxígeno. En este caso no hay secuelas, no tenemos efectos secundarios, los padres pueden estar tranquilos. Sí. Siempre y cuando lo utilice un especialista. Tiene que ser un especialista capacitado, entrenado. Con nosotros tenemos muchos doctores que están entrenados y capacitados para el mismo. Tenemos un equipo de apoyo desde el asistente que va a estar contigo. Muchas veces utilizamos 2 doctores o a veces 3 para que esté en un conjunto. Nosotros trabajamos multidisciplinariamente y ese equipo que se encarga de esa parte del oxígeno trabaja y ese día es específicamente para esa persona. O sea, se trabaja bien en conjunto, bien organizado, bien detallado, para que el paciente se sienta placentero. ¿Cuál sería la diferencia entre la anestesia común, diríamos, o sea, que le aplican en un procedimiento, en cualquier otro, versus este tipo de óxido, para que podamos tener un poquito de luz y los padres que están viendo y que ahora esto le llama la atención? Sí, porque, claro, espérate, mío no tiene que pasar atrás ni que lo pongan. Vamos, paso, vamos. Claro. Mira, diría que tiene que ver con las secuelas. Y que tú no vas a someter a tu niño o al preadolescente o al adulto a que sea una anestesia general. La anestesia general, tú sabes que tiene muchas secuelas. Trae consigo que hay que
hacerlo ambulatorio, que hay que entrar al quirófano, de que tú dices, ay, tengo que entrar al quirófano, ya tu sistema como que ya se va poniendo más estresado, más ansioso. En cambio, nosotros podemos utilizarlo en el consultorio. Y es un gas. Tan pronto tú retiras, tú vuelves a ser normal. O sea, desde que tú inhales tu oxígeno al 100%, tú te relajas y dices, bueno, ya, eso es todo. Ah, bueno, doctora, mucho gusto, nos vemos. Y es bien Muchas sencillo. gracias. Sí. Y en este punto, y qué bueno que lo aclara, pensé que solamente era aplicado a los niños, o sea, en cualquier edad, es decir, que se va a hacer un implante y tiene, también se lo colocan. Y con esto, ¿cuál es la edad idónea para hacerse implantes? ¿O todo el mundo, el que lo necesite? No. Deben hacerse, idealmente, cuando la formación ósea está completa en crecimiento, en el niño lo ideal, es decir, que no se tratan de no hacer en ese periodo de crecimiento, porque el implante se coloca en un sitio específico del hueso y el crecimiento puede variar esa posición. Quería también decir, adicional a lo que había mencionado la doctora, que nosotros tenemos una preocupación y es la salud del paciente. Es decir, que cuando llega un paciente al consultorio recibe una ficha clínica que nosotros revisamos dentro de su historial médico y de esta manera nosotros hacemos como un triaje del paciente y elegimos cuál es la estrategia que le va bien a ese paciente. Y va desde la atención normal, común en el consultorio dental sin más necesidad que el ambiente relajado, hasta el uso de, por ejemplo, técnicas de anestesia que sean más cuidadosas, hasta el uso de, tenemos, por ejemplo, equipos digitales para administrarle el anestésico, el uso del óxido nitroso, hasta llegar al quirófano. Es decir, que cada condición no es general, sino que se va estableciendo de acuerdo a las condiciones propias de cada paciente. Y eso nos permite con mucha seguridad trabajar, porque nos conectamos también con el doctor de cabecera de ese paciente. Si es un niño, entonces hablamos con su pediatra, o si es un adulto, con la persona que le corresponde. Entonces establecemos como una red de protección para ese paciente. Y si está, un ejemplo, aprovechando el tema de que ustedes son parte integral del Hospital Metropolitano de Santiago, si tu médico de cabecera está dentro, entonces esto del récord único, de la medicina digital, entonces permite como que todo sea más fácil vía ustedes. Claro. Que seamos una cadena más dentro de ese eslabón que debe funcionar para la salud de un paciente. Señores, de esto y más tenemos que seguir conversando. Esta es nuestra última pausa, así que vieron lo que les decía al principio, el que viene aquí tiene que regresar, pero no me voy a la pausa sin antes comentarles que las piezas que uso cada mañana para poder compartir con todos ustedes son de Vicky Modas, ubicada justamente frente a SOA en el Hospital Metropolitano de Santiago en el segundo nivel, así que vayan a ver las bellezas que están allá. Yo no sé si van a encontrar esta cuando vayan, porque probablemente me la vuelvan a ver a mí, pero vayan a ver en las redes sociales qué otras piezas tienen. Así que vamos a la pausa y regresamos en breve. Saludando en las redes sociales, saludando RD con doble D. Recuerden que estamos en YouTube y que pueden volver a ver cada uno de los capítulos que hemos estado poniendo para todos ustedes cada día. Ahí entran en el momento en el que ustedes tengan, denle a la campanita, como dice alguien que nos está siguiendo y a quien aprovecho para mandarle saludos al señor Pablo y que nos dijo, yo soy un fiel seguidor, nos encontramos con él en la calle, de verdad que gracias por el cariño y claro, vamos a tener ese compromiso con cada uno de ustedes de llevarle cada día esa información en salud. Doctoras, en esta parte final voy a tocar el tema de la parte de implantología y cuáles son esos avances que ustedes tienen desde SOA, que podemos entonces nosotros como pacientes poder acceder a ellos. Bueno, la implantología en los pacientes que tienen pérdida dentales, que es el implante realmente es un aditamento externo que se coloca para reemplazar las piezas dentales. En los pacientes que ocurre esto, hay vamos a decir, un daño en su calidad de vida. No solamente en su autoestima, en su cómo se visualiza y cómo se visualiza enfrente de los demás, en la calidad de su alimentación, de su masticación, de su fonación. Entonces el implante se coloca para esas pérdidas dentales, pero ocurre que cuando hay pérdidas dentales también hay pérdida de hueso. El hueso que se pierde afecta cómo se logra el implante.
Para mejorar esa situación hay dos condiciones. La primera es que trabajamos con regeneración de tejidos. Es decir, que la odontología actual trabaja cómo mejorar los tejidos que van a rodear el implante. Ese es uno de los temas importantes de avance actual en la implantología. El uso de hueso artificial, el uso de membrana de protección de los implantes, y también la parte digital. Los implantes se manejan, se trabajan con unas imágenes digitales que cada vez son más precisas, es decir, que no basta solamente con tener la parte clínica, sino que las ayudas diagnósticas digitales son una parte fundamental y creo que es la que más está evolucionando en la actualidad. Y nosotros tenemos la preocupación constante de lograr que esa colocación de implantes sea precisa, que podamos darle al paciente esa seguridad de que lo que se coloca sea porque el implante se coloca para toda la vida, debe ser así. Debe. Entonces, tener la seguridad de que lo que se hace con todas cumpliendo las condiciones correctas. ¿Qué estarán pensando algunos dominicanos cuando usted dijo esa frase? Algunos que están comiendo concón por ahí de manera... Sí. Por supuesto. Doctora, nosotros tenemos un segmento que llamamos mitos y realidades, y lo dejamos porque ustedes también mencionaron que ustedes ven mitos en su práctica diaria. Vamos primero con el suyo. ¿Cuál sería un mito que los padres y sus nenes pues tienen normalmente en la parte de odontología más dedicada a la parte pediátrica? Diría que uno de los mitos principales a nivel odontopediátrico sería: ese diente se va a caer, no necesita tratamiento. O sea, no es porque se va a caer que no lo necesite. Ahí viene la parte de que lo que tú no le devuelves esa calidad de vida al niño. Cuando el niño va a la escuela y tiene esos dientes ya con esas lesiones cariosas que se le ven, el niño se siente reprimido, afecta su autoestima. El niño que lo relajan porque se rompió un diente, o el niño que se le ve ese dientecito oscuro, lo relajan y afecta su calidad de vida y su autoestima. Tanto así que ellos se rechazan. Y ahí viene la parte del bullying en cuanto a esa parte de esos niños. Entonces, no diría que sería algo que nosotros deberíamos pensar, sino es algo que deberíamos tratar de evitar. Cuanto a la odontología para bebés, para infantes y para los adolescentes, es evitar, prevenir, darles atención necesaria. Decir, si el papá dice, no, yo no puedo permitir de que a mi hijo me lo traten de esa manera, decir, no, yo lo voy a llevar al odontopediatra para que me ayude y lo ayude en la parte de su autoestima. Es tan hermoso de cuando tú le cambias una sonrisa a un niño. Tanto así que el niño se siente como en el aire, se siente tan feliz, tú le devuelves esa sonrisa y le dice a los papás, papi, ya, yo me puedo ir, no me van a hacer bullying, mira, yo me siento súper bien. O sea, tú te sientes tan feliz y gratificante de que tu trabajo puede influir en una vida tan pequeña, tan sincera, que tú le devuelves esa autoestima al 100%. O sea, a los niños tú dices, bueno, wow, ¿qué autoestima tiene ese niño? Sí. Que yo no lo puedo tener. O sea, nosotros como adultos hasta decimos, wow, qué fortaleza. Los niños son guerreros, diría yo. Entonces, hay que evitar y tratar de buscar la manera de que nosotros como allá en el SOA, nosotros como odontólogos o odontopediatras, le ayudemos a esa parte de la prevención y la ayuda necesaria para los padres. Qué bonito, aquí casi estábamos teniendo la lágrima. Y yo estaba contigo, como que corten, que esto es en vivo así, como que yo sé que ustedes en sus hogares también, y qué bonito ver ese sentir. Entonces ya yo sé, yo espero que me traten como a los niños, que claro, así, que vean mis colores y mi cosa. Claro. Eso le quería decir también en relación a eso, que qué lindo que lo diga la doctora Indira de esa manera. Y a los adultos pasa igual. Yo creo que nosotros, esa es la búsqueda realmente, que el adulto que va al SOA, que se siente con poca confianza, con poca autoestima, porque la sonrisa es tan vital en la vida. Y cuando se sienten así, saber que nosotros podamos devolver esa calidad de vida, esa sonrisa, yo creo que es parte, eso vale la pena el trabajo. Sí, vale. Yo creo que eso, en el SOA estamos muy claros, que ese es como el fin de nosotros, que el paciente realmente su calidad de vida, su sonrisa, su alegría, cambie con la visita nuestra al SOA. Creo que y qué bueno percibir esa filosofía y que se sienta desde cabina hasta cada una de las personas que nos están escuchando y viendo, y los que lo van a ver también a través de los medios sociales, porque muchas veces se llevan batallas individuales y nadie se atreve a hablar. Sí. Y uno entiende, sí, mira, se sonríe, pero yo voy a decir que así.
Sí. Entonces, Sí. cuando ustedes pueden tocar esas vidas, como te dicen, devolverle esa alegría y sin que se esconda, entonces ahí va esa satisfacción del trabajo realizado. Claro, claro. Así mismo. Como que la sonrisa es esa parte del alma, Es lo que transmite tu alma. Yo Entonces, diría que poder- sería así. ¿verdad? Y poder expresarla abiertamente, no, Claro. no digo yo. En esta parte final, y lo toqué anteriormente, el tema del acceso a la salud odontológica. Tal vez uno o muchas personas se frenan en nuestro país por en ese acceso. Sabemos de muchos que hacen turismo de salud para venir a Dominicana a una atención porque es más económica aquí. Sin embargo, los de aquí, teniéndola aquí, se restringen por el tema del acceso y el costo. ¿Cómo se maneja para el turista de salud? También nos ven en los Estados Unidos por la señal sin fronteras de Teleuniverso. Entonces, hablemosle a esas personas. Nosotros trabajamos diferentes planes. Trabajamos el plan, hay unos planes básicos, trabajamos con seguros y también tenemos práctica privada, pero siempre tratamos de que el paciente es personalizar esa situación del paciente. Y al paciente se le ofrecen, incluso una de las formas en que lo hacemos es que le ofrecemos alternativas. Puede ser una alternativa simple, de acuerdo a tus condiciones o en este momento, o puede ser una alternativa que se va planificando para un futuro. Y tenemos muchos pacientes que vienen de fuera con esa situación, que tienen poco tiempo, que las condiciones que tienen actuales sean difíciles de manejar en un periodo muy corto. Entonces, lo que hacemos es que trabajamos con planes de tratamiento como personalizados y facilitamos porque entendemos que la odontología es costosa, que hacer un proceso tiene una inversión en tiempo y en dinero, pero estamos muy conscientes y tratamos de que el paciente se sienta cómodo de la forma en que nosotros lo podemos manejar en su caso particular. En este caso, Indira, también cuando hay padres que quieren traer a sus niños que viven fuera, y esto apelando nuevamente al tema de turismo de salud, Santiago, ciudad de turismo de salud, el padre puede traer su niño fin de semana, ¿con qué tanto tiempo tienen que contar para hacer un proceso odontológico? Todo depende qué tipo de tratamiento necesite. Por eso, como comentó la doctora, uno individualiza cada tratamiento según la necesidad de cada paciente. Nosotros trabajamos sabatino. Claro está, podemos hacer consultas vía nuestra plataforma, vía virtual. Ok, telemedicina. Telemedicina, perfecto. exactamente. Sí. Nosotros tenemos en nuestras redes, se pueden contactar con nosotros. De igual manera, el padre muchas veces prefiere hablar con el odontólogo antes de llevar a la cita. Entonces ahí hacemos nuestras consultas vía virtuales, en donde le explicamos al papá qué puede ver, qué no puede ver, y muchas veces necesitamos ayuda de los padres. Una visita previa en el cual le decimos al papá que haga reforzamientos positivos. Mira, eso es, solamente te van a chequear, te van a ver, vamos a ver qué dice la doctora, qué dice el doctor. O sea, es como una pauta a seguir para los padres. Súper interesante también, porque esa parte usted hablaba mucho de la educación, del acompañamiento, y ese niño que crece educado, pues es el paciente que va a seguir pues en esa atención continua. Totalmente. Muy en bien. esta parte de cierre, ¿cómo conectamos con ustedes? Ya yo dije más o menos dónde la encuentro, pero por favor vamos a recordarle los medios sociales, el contacto directo a todos nuestros amigos televidentes. Bueno, nosotros estamos ubicados en el Hospital Metropolitano, en el edificio verde, que es el edificio profesional, en la segunda planta. Repito el nombre, somos el Servicio de Odontología Avanzada, conocido como SOA Homes. Nuestro teléfono de contacto es el 829-383-2213 y también con los teléfonos del hospital. Y nada, dispuestos. Tenemos las redes también en el Instagram, tenemos el Facebook y nuestra página web que está en este momento en construcción porque estamos haciendo una remodelación, pero siempre abiertos, atentos a cualquier contacto que los pacientes puedan hacer con nosotros. Pues nosotros felices de poder compartir con ustedes y ya saben, queda abierta la agenda para que vuelvan a acompañarnos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias A ustedes y a ustedes. Como siempre les digo, gracias por el favor de su sintonía y será hasta la próxima vez cuando nos saludemos nuevamente. Bye bye. Muchas gracias. Bye.